En la materia de estadística aplicada, sacamos la información asociada de 3 compañías del índice del S&P 500 de los últimos 3 años, donde las empresas seleccionadas fueron P&G, Coca-Cola y Visa. En P&G sacamos, como en Coca-Cola y Visa, sacamos las rentabilidades diarias para comenzar a evaluarlas y sacar algunos datos que nos piden. Entonces sacamos la media, la desviación estándar y la N, que es el tamaño de la muestra. Cuando pasamos a evaluarla con una disminución del tamaño de la muestra, lo que hacemos es restarle 250 unidades para ver cómo varía. Entonces, mirando la diferencia, pues no cambia mucho, aumenta un poquito, pero la variabilidad no es tan grande. Cuando pasamos a evaluar con un índice de confianza del 95%, esto es lo que nos da la desviación y la varianza. Cuando aumentamos ese nivel de confianza, observamos que la desviación y la varianza son muy similares, pero cuando pasamos a disminuir el tamaño de la muestra, podemos observar que aumenta la varianza en una unidad. Sacamos el índice inferior y superior con la fórmula y esos son los datos que nos arroja, donde podemos observar los cambios que hay según las modificaciones que le hemos hecho. Aumenta un poquito, por ejemplo, en este caso. Coca-Cola. Sacamos también la media, la desviación estándar y el tamaño de la muestra y evaluamos con un tamaño de muestra más pequeño, donde podemos observar que no varía mucho la media y la desviación estándar. Pasamos a evaluar con un índice de confianza del 95% y si le disminuimos esa confianza, si le aumentamos, esa confianza al 99%, no varía mucho, pero si disminuimos el tamaño de la muestra, esa varianza aumenta en una unidad y la desviación tiende a aumentar también. Sacamos los límites con la misma fórmula y eso es lo que nos arroja. Luego pasamos a Visa, donde hacemos lo mismo, sacamos la media, la desviación estándar y el tamaño de la muestra y evaluamos disminuyendo el tamaño de la muestra. En este caso, tenemos una muestra de 701. La media y la desviación estándar no varía por mucho. Aumenta un poco, pero no varía por mucho. Tenemos un índice de confianza inicial del 95%, luego aumentamos ese índice de confianza, donde realmente esa desviación y la varianza nos da muy similar. Pero si ya pasamos a disminuir el tamaño de la muestra, acá ya nos muestra que esa varianza aumenta en casi 2 unidades y aumenta un poco la disminución, la desviación. Y con esta fórmula hallamos los límites también y pasamos a evaluar. Luego pasamos a analizar si existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre los rendimientos promedios diarios de las acciones y hacemos un análisis por pares de acciones, donde comenzamos con P&G versus Coca-Cola, luego evaluamos Coca-Cola versus Visa y finalmente Visa versus P&G y vamos a mirar qué pasa en este caso. Primero, sacamos el rendimiento promedio de P&G, de Coca-Cola, sacamos la desviación de P&G y Coca-Cola y sacamos el tamaño de la muestra, evaluamos valor crítico, lo metemos a esta fórmula y eso nos da un límite superior e inferior. Pueden observar que está de menos 0,072 a 0,0078, donde contiene el 0, y esto significa que no hay diferencia estadísticamente significativa. Luego evaluamos Coca-Cola versus Visa. Lo mismo, ponemos los rendimientos diarios promedio de cada compañía, la desviación y el tamaño de la muestra. Metemos a la fórmula y también nos indican estos límites que no hay 0. Entonces, que no hay una diferencia estadísticamente significativa, que contiene el 0, y que no hay una diferencia estadísticamente significativa. Luego, pasamos a evaluar Visa versus P&G, donde sacamos el rendimiento promedio de Visa, de P&G, la desviación y el tamaño de la muestra, y con la fórmula también hallamos los límites y también nos muestra que
va de menos 0.083 hasta 0.088, donde nos muestra que también contiene el cero y que no hay una diferencia estadísticamente significativa. En este caso, miramos si existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre las volatilidades diarias de los rendimientos de las acciones y también hacemos un análisis por pares de acciones donde comparamos P&G versus Coca-Cola, Coca-Cola versus Visa y Visa versus P&G y comenzamos a evaluar cada una de ellas. Comenzamos con P&G versus Coca-Cola, donde sacamos las volatilidades. Entonces acá están las varianzas de los rendimientos. Cogemos P&G, cogemos Coca-Cola, sacamos el tamaño de la muestra y con la app hallamos el valor crítico, evaluamos en esta fórmula y eso nos da unos límites. En este caso podemos observar este límite, ¿sí? Donde con una confianza del 95%, el 1 se encuentra dentro del intervalo de confianza, lo que esto indica que los riesgos de mercado 1 y 2 sean iguales y que son estadísticamente iguales. Ahora vamos a evaluar Coca-Cola versus Visa. Tenemos las volatilidades de cada una de ellas, tenemos el tamaño de la muestra, con la app hallamos el valor crítico y dentro evaluamos con la fórmula y esta evaluación nos da que hay un límite inferior y superior y que este intervalo, como pueden observar, es menor a 1. Quiere decir que la varianza de Coca-Cola es menor que la de Visa. Y finalmente pasamos a evaluar Visa versus P&G, sacamos las volatilidades, el tamaño de la muestra, la confianza del 95%, metemos a la app, metemos a la fórmula, y esto nos dice, como pueden observar en los datos, que el intervalo, o sea, que el 1 es mayor, está en el intervalo. O sea, del 1 en adelante es mayor, o sea, que la varianza de Visa es mayor que la de P&G. En este caso, hallamos la regresión de P&G Coca-Cola, luego de Coca-Cola Visa y luego de Visa y P&G, donde él nos arroja un intercepto estimado y una pendiente estimada y evaluamos si es significativamente o no, donde podemos mirar que en el intercepto pues no son tan parecidos, pero sí en la pendiente, y es muy importante más en la pendiente que en el intercepto. En el intercepto no es tan importante. Acá también nos da lo mismo cuando evaluamos Coca-Cola versus Visa, y acá Visa versus Coca-Cola, donde siempre vemos similitud, pero en la pendiente. Acá pueden observar el gráfico de los residuales, la curva de regresión ajustada y el gráfico de probabilidad normal, donde en los gráficos de residuales no puede haber como una figura o una similitud. Entonces tienen que estar así desordenados y tienen que tener coherencia y no deben tener coherencia. Acá en el gráfico de la normal debe de ser similar a una recta. Entonces, ¿qué significa? Que hay una distribución normal. Para nuestro caso, las tres nos muestran que son similares esos gráficos. Y acá pueden observar también el de Coca-Cola versus Visa, que son muy similares. Acá nos dicen que realicemos el supuesto de que el rendimiento diario de las acciones de cada compañía si sigue una distribución normal, si es adecuado, y que utilicemos la prueba normal de chi cuadrado y ya vamos a ver qué tan normal es
cómo la logramos identificar, pero más adelante lo vamos a ver mucho más abierto y lo vamos a entender mucho mejor y comprender si es normal o no es normal. Acá podemos observar en estos gráficos, entonces tenemos lo mismo, cogimos por dos compañías y comenzamos a evaluar donde lo hallamos en este caso muy manual con la fórmula y con la app y sacamos los límites, como lo pueden observar acá. Luego nos metemos a RRITS y lo evaluamos, donde podemos observar la chi cuadrado y el sistema, es el programa, automáticamente nos muestra el valor P. ¿Sí? Entonces acá podemos mirar cuál es el valor P y si es normal o no es normal. Y acá nos muestra que los rendimientos sí siguen una distribución normal. E incluso en las tres nos muestra lo mismo. Acá miramos estas tres, miramos la más pequeña. Acá también nos muestra el programa que también sigue una distribución normal, por aquí nos muestra, y que perdón, Visa, Coca-Cola y P&G, que Visa también tiene una distribución normal. Entonces, corrijo, en este caso, cogimos cada una de ellas y las evaluamos. Las quisimos evaluar por los dos métodos, el manual y por RRIS, y nos muestra que sí. Bueno, acá ya nos metemos en el gráfico para analizar y comenzamos con el análisis. Entonces, lo primero que hacemos es que metemos los datos de P&G y haciendo un análisis del movimiento de las acciones de la compañía, nos muestra este gráfico, donde nos muestra claramente que sigue una distribución normal para esos 3 años. Acá lo pueden observar claramente. Pero también queríamos observar qué pasaban con las otras y qué tan normal era. Entonces también lo evaluamos con la Platz y Logistic y nos dimos cuenta pues que las otras no son tan normales, que la Place es como más puntudita y la Logistic es pues todavía no tan normal. Entonces pues obviamente ya sabemos que es completamente normal. Y acá también nos saca pues el programa RRIS, los parámetros de nuestros datos. Acá el programa, cuando nos ubicamos en 0, ¿sí? El programa nos muestra que por el lado izquierdo hay una pérdida del 48.6 y que hay un dato empírico del 46%. Acá, si nos paramos con entre un 5% por la izquierda y un 95% por la derecha, esto nos va a arrojar un percentil que sería menos 0,026, donde esto indica que hay una distribución normal del 5% y que las rentabilidades están por debajo de 0,026, o sea, por debajo de ese percentil. Luego, nos paramos con 5% por la derecha y 95% por la izquierda, que en este caso el percentil sería 0,035%. Bueno, como les estaba contando, si nos paramos por la derecha con el 5% y por la izquierda con el 95%, también nos arroja un percentil, donde nos dice que
que el 95% de las acciones están por debajo y el otro 5% estarían por encima. O sea, acá lo pueden observar. Evaluamos todos los casos y todos nos dio que son normales. Entonces acá también evaluamos durante esos 3 años qué pasa. Si nosotros evaluáramos por 6, 10 años, quizás los otros, quizás Logistic, quizás eh, Laplace, nos dieran más normal que en este caso, pero no. Eh, Evaluándolo con los datos que tenemos, eso nos dio. Entonces acá también miramos, lo mismo sacamos datos, acá también nos dice que hay una pérdida del 49.5 si nos pagamos en cero, y lo mismo, tenemos unos percentiles, en este caso sería menos 0.231, y para este caso sería 0,235, que por casualidad dio lo mismo que este, pero por casualidad. Y ya, evaluando finalmente PISA, también nos da que en esos 3 años es normal, también la quisimos mirar y detallarla con las otras, y dio más normal que las otras, y en este caso, que tenemos una pérdida del 48.4 y, y un dato empírico del 44.2, donde tenemos también el percentil, que en este caso sería 0, menos 0,0 no, 292, y para este caso 0,306, y así acabamos nuestra evaluación de nuestras acciones, y muchas gracias. Bueno, yo de mi parte voy a exponer el segundo punto de este proyecto. Voy a hacer una breve introducción sobre la base de datos y vamos a empezar a ver los temas desarrollados en la misma. La base de datos es esta, es una encuesta de entidades territoriales sobre el desempeño laboral en las empresas, y las variables que vamos a relacionar en este caso es los años que lleva el empleado de afiliación y cómo ha mejorado su calidad de vida. El ítem se basa en que a partir del ingreso a laborar, cómo ha mejorado su calidad de vida durante ese tiempo. Entonces aquí vamos a tener las variables y el ajuste realizado. Tenemos los años de la empresa y evaluación de bienestar laboral. Entonces, el supuesto inicial que vamos a plantear es que si hay una relación entre ambos, es decir, a mayor tiempo afiliado en una empresa, mayor calidad de vida, mayor bienestar social tiene un empleador. El ajuste que encontramos para la distribución fue de una distribución binomial, como podemos ver. La otra que más se le acerca es una distribución Poisson, tanto para la variable de los años en la empresa, como también para la evaluación de bienestar laboral. En el análisis de regresión obtuvimos estos datos, tenemos esta curva de regresión ajustada y tenemos este gráfico de residuales. El gráfico de residuales, como podemos ver, tiene una relación espejo, es decir, no es una relación, no es una función que tú puedas escribir. Eso es un buen indicio para los supuestos que queremos plantear, que los residuos sean independientes. Aquí podemos observar los estadísticos que obtenemos del análisis de regresión. Entonces vamos a empezar a contestar las preguntas. Entonces el ajuste de la prueba de bondad de ajuste ya la vimos. Vimos que como resultado arrojó una binomial. Los parámetros de regresión lineal los tenemos. Obtuvimos una correlación, un coeficiente de correlación de 0.69 y un valor P de 0. El valor P
al tener un valor de 0 que es menor que 0.05, que es nuestro valor de alfa, nos indica entonces que tenemos un modelo con significancia estadística. Asimismo, de la curva obtuvimos con el intercepto con y es 0.32 y que la pendiente es 2.46. De igual forma, como podemos observar, esta probabilidad de los años en la empresa, es decir, la probabilidad para la pendiente, es igualmente menor que el alfa, es decir, que tiene una significancia estadística. Quien no tiene una significancia estadística que podamos recalcar es el intercepto. El intercepto tiene un valor de 0.5 que es mayor que nuestro alfa. Entonces podemos decir que no tiene una significancia estadística. Afortunadamente, que el intercepto tenga o no una significancia estadística no es directamente relevante para nuestro modelo. Lo importante es que la pendiente sea significante estadísticamente hablando. En este caso lo es, así que podemos continuar con nuestro modelo. Igualmente, en la gráfica nos da una idea de cómo sería el modelo más o menos. Vemos una curva que está muy cercana a la mayoría del valor de los datos. Vemos una tendiente creciente, que es el supuesto que habíamos planeado inicialmente. Así que todo parece indicar que efectivamente tendremos una relación lineal de este tipo. Por otro lado, bueno, como ya hablamos de la significancia estadística de los parámetros, vamos a hablar de los intervalos de confianza que contienen tanto a la pendiente como al intercepto. El intercepto para la pendiente tenemos este intervalo de confianza que va de 2.4 a 2.53. Es un valor muy pequeño, es un intervalo, perdón, muy pequeño y que contiene el valor que habíamos calculado inicialmente de 2.46. No solo contiene el valor beta sub 0 estimado, esperado para el modelo de regresión, sino que el intervalo de confianza nos indica que este parámetro es significativo, ya que no contiene el cero dentro del parámetro. Una de las condiciones es que no contenga el cero, debido a que si contiene el cero, cabe la posibilidad de que la pendiente sea cero. Al tener pendiente cero, no habría una relación lineal como tal que podamos ajustar a este modelo. Y nuevamente, como ya hemos visto, el cero sí se contiene en el intervalo para el intercepto. La fórmula para los intervalos de confianza la tenemos aquí, donde tomamos los coeficientes, el error típico y tenemos límite superior, límite inferior para la pendiente, límite superior y límite inferior para el intercepto. Continuando, tenemos el coeficiente de determinación y de correlación. Esta variable es muy importante conocerla porque nos indicará si efectivamente tenemos una relación sólida o es más o menos o muy débil, etc. Para este caso tenemos un R de 0.69 como coeficiente de correlación lineal. Es decir, tenemos una relación que no es demasiado fuerte, pero creemos que cabe dentro de los parámetros de una correlación aceptable. Y bueno, para el análisis de varianzas, tenemos esta tabla de ANOVA, donde tenemos el F, tenemos el valor crítico que dio un total de 0, la suma de cuadrados y los residuos. Dado estos valores, también podemos interpretar que la varianza nos indica que es un modelo significativo estadísticamente hablando. Y para finalizar, vamos a ver los gráficos para que nos corroboran el supuesto que hemos planteado inicialmente. Este es el gráfico de residuales,
Queda un poco tosco debido a la enorme cantidad de muestras. La base de datos cuenta con más de 6.500 muestras en total, pero eso no es lo importante es observar que esto no se puede describir como una función, estos son solo valores que van intercalándose uno sobre otro, no hay forma de asignarles una ecuación que los describa. Cuando los residuos son independientes es un gran indicativo de la independencia del modelo, es decir, una significancia adecuada. Debido a esto, ¿qué podemos concluir con todo lo que hemos hablado en este tiempo? Podemos concluir que efectivamente, como lo hemos visto a través de la gráfica de correlación, sí una, sí existe una relación lineal entre los años que un empleado lleva adscrito a una entidad y el crecimiento de su calidad de vida personal. Obviamente, como en todo, existen valores atípicos debido a que el crecimiento económico, el bienestar social son cosas que dependen del comportamiento humano, entonces hay una variabilidad dentro de eso, pero es lo que esperaríamos. Y, y que además pues es un modelo creciente, aspiramos a que a mayor tiempo eh, afiliado como empleado haya una mejor calidad de vida, haya un crecimiento económico, haya un desarrollo para el empleado. Ya haciendo conclusiones generales, estos modelos son muy aplicativos. Podemos ver que tienen múltiples usos, como lo vimos con el ajuste para las acciones. Tenemos ahora un indicador social y es que con estos modelos podemos ver qué variables se relacionan bajo un supuesto inicial que tengamos, ¿no? Hace unos días veíamos un ejemplo con elecciones y natalidad. Claro, puede ser que estadísticamente dos cosas sean significativas en cuanto a su relación, pero analíticamente no. Entonces, hay que tener también mucho cuidado a la hora de que se toma como margen, como ejemplo para esto. Yo considero que lo más adecuado es que cumpla con ambas, con que tenga una significancia estadística y que tenga una significancia conceptual para el investigador, algo que tenga sentido, que tenga una lógica. Eh, bueno, en general aprendimos mucho, la verdad, con este proyecto, aplicamos muchas cosas, aprendimos muchas nuevas herramientas, tanto técnicas como conceptuales, y bueno, esperamos seguir usándolas en la vida laboral y que nos sigan dando la posibilidad de seguir creciendo y seguir aprendiendo cada vez más.